necesitamos repasar, ¿listo? Entonces, pues bueno, si vamos a nuestro curso, ¿están viendo en mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Si vamos a nuestro curso, hubo unos pequeños cambios. Entonces, dentro de esos cambios que hubo es que nosotros organizamos nuestro curso por semanas. Ahorita también voy a organizar el de ética y va a quedar exactamente igual. Si se dan cuenta, entonces quedó semana 15, semana 16, 17, 18 y 19, 20, 21 y 22. Nosotros vamos en la semana 21. Esta es nuestra semana. O sea, el día de hoy estamos en la semana 21. No he terminado de calificar, ya he calificado la mayoría, pero no he terminado de calificar. Espero que también eso quede listo hoy para yo poderles enviar el informe tanto de sus notas como de qué me han presentado y qué no. Entonces les pido por favor paciencia. Yo sé que les he dicho que la próxima semana, que la próxima semana, que la próxima semana, pero pues como les he dicho, pues me he encontrado enfermo y pues eso me ha imposibilitado calificar de forma juiciosa. Entonces, eh, estamos en la semana 21. Vamos a hacer un pequeño repaso. Les pido por favor a todos que me presten mucha atención, porque la idea es hoy dejar claro hasta Mesopotamia. Entonces, nosotros iniciamos hablando de cuál era el origen del ser humano. Y entonces nosotros hablábamos que en el origen del ser humano habían dos teorías. Que había una teoría como tal, pero hay distintas explicaciones. Por un lado está la explicación religiosa, y por el otro lado está la explicación científica. Esta explicación científica cuenta con una teoría. La teoría no son supuestos, chicos. La teoría es algo que se ha podido confirmar por medio de estudios, por medio de investigaciones, por medio de distintas herramientas científicas, desde la paleontología, desde las ciencias naturales, en donde podemos afirmar, no, o sea, cuando uno dice es que en teoría, no, eso, o sea, está mal dicho en teoría, porque una teoría pues tiene la suficiente evidencia para así explicarlo. Entonces, como yo les decía en un momento, tenemos dos formas de explicar esto, el origen del ser humano, ¿no? Tenemos la explicación científica y la explicación religiosa. Una no niega a la otra, es decir, yo creo en la explicación científica, pero a la misma vez respeto y utilizo la explicación religiosa para reafirmar mi fe. Eh, entonces, esta explicación científica nos dice que las especies a lo largo del desarrollo de la vida en la Tierra, las especies se han logrado adaptar y han logrado sobrevivir a los cambios climáticos y su entorno. Esas especies cuando se adaptan, pues logran evolucionar, ¿sí? Y entonces por eso nosotros, para explicar el origen del ser humano, eh, utilizamos la teoría de la evolución. Es decir, nosotros no venimos de los monos, somos especies distintas, pero tenemos un ancestro común, ¿sí? Es decir, compartimos genes, casi que más allá del 90% de nuestros genes los compartimos con gorilas y chimpancés, pero somos especies distintas, es decir, somos especies que se lograron adaptar y lograron sobrevivir a los cambios climáticos, pero de forma diferente. Eh, Sabemos que nuestro linaje se separó hace entre 5 y 7 millones de años, de los monos, de los gorilas, de los chimpancés, y pues dentro de esos homínidos, es decir, dentro de ese ancestro común, dentro de esos primates, el más antiguo hasta el momento ha sido el Australopithecus, en el cual encontramos restos fósiles en África, que es, digamos que, el punto de origen donde nace, por decirlo de alguna manera, el ser humano, y esos restos fósiles corresponden a Lucy, que es
un resto fósil de especie hembra, por decirlo de sexo hembra, que fue encontrada en África. Y a partir de allí empezamos nosotros a entender que la evolución del ser humano pasó de Australopithecus a Homo habilis, de Homo habilis a Homo erectus, de Homo erectus a Neandertal y de Neandertal a Homo sapiens. Siguiendo en la línea de lo que nosotros hemos trabajado, decíamos que un punto fundamental, y es decir, una característica fundamental para esa evolución del ser humano, pues fue el trabajo. Y entonces por eso nuestra pestaña se llama así, el papel del trabajo en la evolución del mono al hombre. No solamente nosotros tuvimos cambios biológicos, y por eso nuestro mapa conceptual... Uy, ¿qué se hizo Johnny? Ah, ahí está. Chicos, ¿me están prestando atención? Necesito que me prendan la mayoría de las cámaras, porfa, porque a veces siento que estoy hablando. Ah, bueno, gracias, gracias, gracias. Hola Samuel, hola Paula, Sofía, Aroca, Valeria, Miguel, Marvin, me alegra verlos. Huertas, Elisette, Romero, Mailen. Listo, chicos, gracias. Bueno, pero me estén prestando atención. Entonces les decía, eh, en ese papel, en esa evolución humana, lo fundamental, y esto ha sido, digamos que una de las conclusiones más importantes que hemos sacado durante el trimestre, y ha sido el papel del trabajo en la transformación de mono a hombre. ¿Por qué el papel del trabajo? Es decir, para que nosotros pudiéramos dar esos cambios biológicos, como por ejemplo, pararnos en dos piernas, tener un manejo del pulgar, que eso solamente nosotros lo tenemos, es decir, solamente los seres humanos utilizamos el pulgar de la forma en que lo utilizamos, el crecimiento del cuerpo, es decir, que lograr pararnos en dos piernas hizo que nuestro cuerpo se pusiera totalmente de forma erguida, y los cambios en la laringe, es decir, esos cambios que nos permitieron desarrollar un sistema de lenguaje, un sistema de signos y significados y símbolos a partir del habla, pues eso se dio solamente sí y solo sí por medio del trabajo, ¿sí? Por medio de la elaboración de herramientas, por medio de la asociación entre la misma especie, ¿sí? Nosotros andábamos en manada, pero esa manada tenía que trabajar, y al trabajar, pues, tuvo que desarrollar mecanismos para comunicarse, y esa comunicación compleja, pues nosotros le llamamos lenguaje, pero a su vez nosotros logramos adaptar el medio. Es decir, si ustedes se ponen a pensar el resto de los animales, ¿sí? El resto de los mamíferos, ellos se tienen que adaptar a las condiciones naturales. Nosotros logramos adaptar esas condiciones naturales a nuestra voluntad. Es decir, nosotros podemos cavar una cueva, ¿sí? Mientras que el resto de animales, pues nada, tienen que esperar, o sea, tienen que encontrarla. Entonces, ese papel del trabajo, es decir, satisfacer nuestras necesidades, lograr transformar el entorno natural y lograr utilizar esos recursos naturales para nuestro beneficio, para satisfacer nuestras necesidades, pues hizo que se dieran esos cambios biológicos, es decir, hizo que se diera esa evolución. Profe, que si eso fue de un día para otro, profe, que si nosotros estamos evolucionando, claro que seguimos evolucionando, chicos, porque nosotros nos seguimos adaptando al medio. Y recuerden que en este papel del trabajo en la transformación del hombre, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta la relación de la sociedad con la naturaleza.
Eh, entonces, al entender que nosotros evolucionamos, eh, vamos a buscar aquí evolución, que yo creo que ustedes hicieron esa, ese dibujo que yo les pedí, eso fue la primera actividad, ¿no es cierto? Si miramos aquí las imágenes que siempre nos salen estas, pues vean chicos, es que básicamente des en cuenta cómo la posición del hombre, es decir, dejamos de caminar de forma eh, como por decirlo, jorobada a caminar de forma erguida. Pero no solamente fue eso, es que creció nuestra capacidad eh, en el cráneo, es decir, nuestro cráneo fue mucho más grande y fue mucho más grande pues porque nosotros acumulamos mayor conocimiento y cuando uno acumula mayor conocimiento pues obviamente los cambios físicos se reflejan, ¿sí? Pero para eso nosotros tuvimos que tener de por medio satisfacer nuestras necesidades de forma propia. Y cuando uno satisface sus necesidades de forma propia, transformando los medios naturales, pues a eso se le conoce como trabajo. Entonces les decía, mire, el ancestro común hace 5 o 6 millones de años. Luego encontramos el Australopithecus, digamos que el primer homínido, ¿sí? Que logra marchar en 2 pies. ¿Eso hace cuánto? Hace 4 millones de años. Si nosotros vemos a qué año estamos, estamos en el 2020. Es que son 2000 años nada más de nuestra existencia de historia moderna, pero tenemos 4 millones hacia atrás en donde acumulamos el suficiente conocimiento para dominar desde las herramientas más simples hasta dominar el fuego, el bronce, el acero, para hasta dominar los metales. Y si se dan cuenta, pues el Homo sapiens, y como les decía, ¿no? Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo neandertal y Homo sapiens. Ese Homo sapiens fue hace 100.000 años. Pensemos de para atrás. Y yo les ponía aquí en nuestro curso una pequeña línea del tiempo para que se guiaran. Des en cuenta, nosotros estamos desde aquí hacia adelante. ¿Me ven mi cursor? Sí, señor. Nuestro, nuestro, nuestro calendario dice 2020. Ese 2020 es desde aquí, del nacimiento de Cristo en adelante. Des en cuenta toda la historia que tenemos ahí para atrás, que habla de millones de años. Es que si nosotros nos comparamos, no hemos llegado ni siquiera al 3400 antes de Cristo, si habláramos de aquí en adelante. ¿Sí? Vamos hasta ahora en el 2020. Y 3400 años antes ya teníamos nuestras primeras civilizaciones, pero tuvieron que pasar 1, 2, 3, 4 millones de años para lograr volvernos civilización. Y entre todo ese paso de tiempo, miren cuánto tardó en evolucionar cada especie. 1,5 millones de años los Australopithecus, otro millón de años el Homo habilis, otro millón de años el Homo erectus, y nosotros en los últimos 10.000 años aparecimos los Homo sapiens. Y cuando aparecemos nosotros los Homo sapiens, entramos en la etapa más antigua de nuestra humanidad, que se llama la Edad de Piedra, ¿sí? Que se le conoce como el Paleolítico. En esa edad de piedra nosotros éramos nómadas. ¿Qué quiere decir que éramos nómadas? Que nosotros teníamos una economía cazadora, de recolección, que nosotros no nos establecíamos en un solo sitio, sino que debido a los cambios climáticos nosotros nos teníamos que desplazar. A las condiciones naturales nosotros nos desplazábamos, pero no teníamos un territorio, no teníamos esa concepción de propiedad y pues avanzábamos en distintas regiones en pequeños grupos, más que todo muy familiares. Teníamos herramientas sencillas de piedra, talladas en piedra, y esto fue básicamente en África. Pero eso de los nómadas, es decir, de trasladarnos de un lugar a otro, pues
iba a cambiar con el paso de los años, pero ese paso de los años pues fueron básicamente 2 millones de años en donde nuestra humanidad fue nómada, es decir, en donde nuestra humanidad fue recogiendo los conocimientos suficientes para lograr entender que si uno se establecía en un solo sitio, pues podía cambiar esa economía de recolección, es decir, cuando usted dice de recolección es que yo me voy aquí, no sé, me voy de aquí a Melgar y si no encuentro naranjas en la mitad del camino, pues yo sigo caminando hasta encontrarlas. Pero cuando uno se vuelve sedentario, es decir, cuando hay ese cambio del paleolítico al neolítico, pues nosotros sabemos que podemos producir nuestros alimentos. Y cuando uno habla de producir, vuelve y aparece la palabra clave que es trabajo. Entonces el trabajo logró a nosotros volver a dar ese cambio revolucionario, por decirlo de alguna manera, para pasar del nomadismo al sedentarismo. Y cuando logramos entender que se puede producir alimentos, pues aparecen las aldeas, porque nosotros ya tenemos que establecernos al lado de las cosechas, ¿sí? Aparecen los grupos dominantes, entonces aparecen esos grupos que tienen el poder político, el poder sobre la tierra, el poder religioso, y aparecen también esos grupos dominados, ¿sí? Eh, y pues aquí esa relación, yo les decía a ustedes, vamos aquí a abrir ya para entrar en lo que es civilización como tal. Uy, se puso lento esto. Ah, ya. Yo les decía a ustedes que la, la relación aquí es entender que el trabajo es una relación compleja entre cómo se relaciona la sociedad con la naturaleza. Y entonces, cuando uno entiende esa relación de la sociedad y la naturaleza, empieza a darse cuenta que las primeras civilizaciones se establecieron, es decir, estos primeros grupos sedentarios se establecieron a las orillas de los ríos y se establecieron a las orillas de los ríos porque para ellos era fundamental encontrar y poder utilizar de la mejor manera los recursos naturales. Si vemos, cerramos el micrófono, por favor. Si vemos nosotros aquí la imagen que les voy a mostrar, podamos darnos cuenta cómo en esos millones de años, cómo se dio el poblamiento de nuestra tierra. Entonces, des en cuenta, nuestro punto de origen fue en África. Entonces, de África pasan a Europa, todo esto lo pueblan, por decirlo de alguna manera, pasan a Asia, de Asia pasan a Australia, pasan por el estrecho de Bering, esto lo vamos a ver el próximo trimestre, el próximo periodo, vamos a entender cómo fue el poblamiento de América, más allá de la llegada de los españoles, des en cuenta que así fue como se pobló el mundo. Esto, en la última glaciación que hubo, pues estaba conectado estos dos continentes, el continente asiático y el continente americano. Entonces, ese papel de los nómadas, pues fue fundamental. Además que los nómadas, como les decía, pues es que fueron millones de años, chicos. Es que no fue, des en cuenta aquí nuestra línea del tiempo, mire, todo el paleolítico fueron 4 millones de años en donde todo el mundo se pobló de seres humanos, ¿sí? Y finalmente en el 4000 antes de Cristo se empiezan a establecer las primeras civilizaciones. Entonces esas primeras civilizaciones, pues decíamos que se dieron a partir del sedentarismo, como estoy mostrándoles aquí en pantalla, y
el papel fundamental vuelve a ser el trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es ese trabajo? Es la posesión y transformación de los recursos naturales. Apareciendo el concepto de propiedad, apareciendo el concepto de división social del trabajo, apareciendo que se fijan en un solo territorio, y cuando uno dice territorio está hablando de propiedad, es decir, que de esta esquina a la otra esquina esto es mío, ¿sí? Y entendemos que esto de civilizaciones lo tenemos que explicar a partir de una sociedad compleja. ¿Y qué es una sociedad compleja? Vamos a mirar aquí nuestros apuntes. Recuerden que estos fueron apuntes que nosotros hicimos entre todos, ¿no? ¿Qué es una sociedad compleja? La sociedad compleja tiene distintas características. La primera característica es que hay una división social del trabajo, que existe una religión, que existe política, que existe economía, que existe escritura, que hay ciudades. Cuando uno combina todo esto, uno puede hablar de civilización. Usted puede tener en un grupito religión, pero si esa religión no tiene una forma de escritura, pues no podemos hablar de una civilización. Es decir, tiene que estar todo esto combinado para poder hablar de civilización. Y entonces decimos que estas primeras civilizaciones a lo largo del mundo, no solamente en Europa, Asia y África, no solamente allí, sino también aquí en América, aparecieron cerca del año 3500 antes de Cristo. Y todas, absolutamente todas, se establecieron en lugares en donde las condiciones ambientales, es decir, en donde las condiciones naturales fueron favorables para ellas. Pero ustedes podrían decir, profe, ¿y si las condiciones naturales no eran, o sea, cambiaban de un día para otro, ellos se iban de ahí? No. Recuerden que se volvieron sedentarios, es decir, establecieron territorios y ellos lograron adaptar la naturaleza a favor de ellos. Ya la naturaleza a nosotros no nos determina, ¿sí? Es decir, nosotros podemos establecernos en una loma y en esa loma logramos utilizar los recursos naturales a nuestro beneficio. Antes, si la loma no nos daba, si la loma no sacaba más naranjas, pues nos teníamos que ir. Entonces, ¿cuáles fueron esas civilizaciones fluviales que se establecieron cerca a los ríos o, digamos, utilizando recursos naturales como el agua? Entonces, la primera y más destacada, eh, no por el profesor Sebastián, sino por todas las ciencias sociales, siempre se va a hablar de Mesopotamia como el origen de la civilización. También tenemos Egipto, tenemos China, tenemos la India, tenemos los Andes, es decir, aquí en América del Sur, y tenemos Mesoamérica, que es Centroamérica. Mesopotamia era conocida como, o sea, si uno traduce Mesopotamia, quiere decir tierra entre ríos, porque estaba entre dos ríos, el río Éufrates y el río Tigris. Egipto era atravesada por el río Nilo. China era atravesada por el río Amarillo y por el río Azul. India era atravesada por el río Indo. Los Andes en Perú, pues se establecieron al lado del mar Pacífico, y Mesoamérica se estableció en el Golfo de México, es decir, ahí donde se acumula, digamos que el agua del mar, que eso es un golfo donde se cierra, pues allí se establecieron las grandes civilizaciones de América. Ejemplo, nosotros como colombianos tenemos herencia de las civilizaciones mexicanas, nosotros somos herencia de la civilización azteca. Profe, Señor, profe, nosotros antes teníamos que hacer una tarea de un mapa conceptual de las primeras civilizaciones de Mesopotamia, Egipto, India y China. Pues acá en este mapa conceptual que yo hice, pues sí, tengo todo lo que usted está diciendo de los ríos, eh, pues, o sea, acá, profe, ¿alcanza a ver? sí, sí, Samuel, Este, muy bien, Samuel. y pues ahí dice que es Mesopotamia una sociedad estamental y que era una sociedad politeísta, aporte
a la sociedad cultural, dice que es sí, escritura y código Hammurabi. Listo, sí, ya paso a explicar eso. Muy bien, Samuel. Entonces, como decía Samuel, Mesopotamia es la cuna de las civilizaciones. ¿Cómo así la cuna de las civilizaciones? Es decir, allí nace todo lo que nosotros conocemos como una civilización, pues se lo debemos gracias a Mesopotamia, ¿sí? Y pues no solamente a Mesopotamia, todas estas civilizaciones dieron distintos aportes. Lo que pasa es que Mesopotamia pues fue la primera en donde uno puede encontrar que se estableció la escritura. Y la escritura es fundamental para, para heredar conocimientos, ¿no es cierto? Uno conoce, la mayoría de veces, uno desarrolla el conocimiento por la tradición oral, es decir, por ejemplo, yo en este momento estoy haciendo tradición oral, es decir, les estoy contando algo que a mí me contaron y esos, los que a mí me contaron, también hubo otros que le contaron, es decir, la tradición de generación en generación. Eso se conoce como tradición oral, pero además cuando uno logra pasar esa tradición oral a la escritura, pues logra abrir el conocimiento al resto de lugares del mundo. Y eso fue lo que pasó. El código Hammurabi, que lo veíamos en el primer trimestre, pues el código Hammurabi fue el primer sistema de normas, ¿no? El primer sistema de leyes. Entonces allí uno puede decir que ya se estableció eh, elementos políticos y elementos religiosos, porque la religión y la política iban muy, muy, muy de la mano. Además que la religión no es como la conocemos hoy en día en nuestra sociedad, que es monoteísta, es decir, de un solo Dios, sino esa religión era politeísta. Y esto se dio en todas las civilizaciones, no solamente en Mesopotamia. Es decir, todas estas civilizaciones antiguas creían en varios dioses. Y fundamental esto que voy a decir, estos dioses estaban en relación con, con alguna característica de la naturaleza. Entonces, des en cuenta cómo siempre la sociedad, la relación entre sociedad y naturaleza, a partir del trabajo, es decir, a partir de satisfacer nuestras necesidades, fue fundamental para nosotros darle una explicación al mundo. Eso en cuanto a la política y a la religión. Pero la economía también fue fundamental, es decir, cuando uno trabaja, pues está haciendo a su vez economía, ¿no es cierto? Pero, ¿y por qué está haciendo economía? Porque no solamente produce, que en este caso era la agricultura, es decir, esperar a que la creciente de los ríos subiera para que se hiciera fértil, eh, para que se hicieran fértil las tierras, sino además que esos ríos lograron, se lograron aprovechar para establecer redes de comercio. Es decir, no solamente cultivábamos para comer, sino también para poder, se puede decir, para poder ahorrar y a partir de esos ahorros intercambiar, hacer trueque de productos, ¿sí? Y eso solo se dio cuando logramos establecernos en territorios propios, cuando logramos hacer hacer ciudades complejas, territorios urbanos donde no solamente ya vivían familias, sino vivían distintos clanes, distintas tribus, ¿sí? Y entre ellas se relacionaban, ya sea por necesidades económicas, por parentesco familiar, por filiación religiosa y demás, ¿sí? Todo eso hizo que existiera una división social del trabajo, es decir, que hubiesen grupos, como les decía, dominantes y grupos dominados. Entonces estaba el carpintero, el que navegaba por el río, el que cosechaba, el que recogía la cosecha, el, el, el sacerdote, el rey, el emperador, el que hacía la construcción, porque vuelvo y les digo, para hablar de civilización estamos hablando de sociedad compleja, ¿sí? Hasta ahí, chicos, ¿hay preguntas? No, señor. No, profe. Chicos, bueno, No, señor, profe. antes de seguir,
como les decía, hubo cambios aquí en nuestro campus, y les voy a pedir el favor que todas las clases no se les olvide ir aquí a asistencia. Ustedes van a asistencia, me voy a cambiar de rol para que se den cuenta cómo se hace. Cambiar rol a estudiante. Ya, soy como estudiante. Ustedes van aquí a asistencia y tienen que marcar la asistencia de hoy, ¿sí? Miren, solo pueden marcarla en el horario establecido. Miren, hoy es 13 de julio del 20 y ustedes pueden marcar su asistencia. Aquí les va a aparecer, a mí no me aparece porque obviamente soy el profesor, pero a ustedes les tiene que aparecer aquí el chulito, usted se marca ahí y solamente puede ser de 8 de la mañana cuando empezó la clase hasta las 8:50. Por favor, no se les vaya a olvidar porque si no quedan como si no hubiesen estado en la clase. Profe, es que a mí no me deja entrar a Moodle, me parece que está cerrado. Mi vida es que toca entrar directamente, ya te envío porque creo que por la página del colegio hoy amaneció fallando. Entonces ya les envío el enlace para que entren. Claro, no les había leído todos los de todo lo que me habían escrito lo que me habían escrito en el chat. Cuando aparece el comercio, pues también aparece la moneda, ¿no? Y cuando aparece el comercio, también aparece la rueda. Entonces, des en cuenta cómo el trabajo logró evolucionar un montón de cosas que al día de hoy conocemos. O sea, el trabajo logró establecer el comercio y ese comercio logró establecer el tráfico de mercancías, no solamente por los ríos, sino también por tierra. Y por tierra tenía que ser mucho más fácil si nosotros teníamos a la mano una rueda. Entonces, esos fueron cambios tecnológicos, hay que nombrarlos así, cambios tecnológicos que permiten establecernos como ya una civilización, es decir, como una sociedad compleja. No solamente, también, gracias David, el, el, el dominio no solamente ya pasamos de dominar la tierra, la piedra, a dominar el hierro, a dominar el cobre, a dominar los metales. Profe, pero ¿por qué aquí en América nunca dominamos el hierro y los metales? Pues porque seguramente aquí en América no los habíamos encontrado. Si los hubiésemos encontrado aquí en América, pues nosotros también los dominamos, ¿sí? No es que en América fueran más brutos, no es que en América fueran menos avanzados, sino que el desarrollo fue distinto, porque aquí, pues en medio de la selva, fue el grado de complejidad de nuestras civilizaciones, pues se dio de manera irregular. Entonces, bueno, yo que les iba, entonces sí vamos aquí, les estaba diciendo que por favor no olviden marcar su asistencia. Vamos a abrir aquí este enlace para mostrarles un mapa que quiero mostrarles. Listo. Des en cuenta, chicos. Entonces, yo no sé si ustedes se logran ubicar donde, cuando les muestro esos mapas,
si se logran ubicar totalmente, porque a veces pues los mapas no dejan, solo muestran el pedacito y uno no sabe de dónde están hablando. Vean, vamos a, vamos a mostrar cualquiera aquí, pero uno que se vea bien grande, a ver, pongamos este, a ver qué pasa. Miren, cuando, cuando les digo Mesopotamia, a ver, Mesopotamia está aquí, ¿sí me están viendo? Sí, señor. Mesopotamia está aquí, vean. Hoy por hoy, Sí, señor. las tres principales guerras en el mundo se están desarrollando aquí. Guerras por el petróleo, guerras por el gas, guerras religiosas, ¿sí? Guerras por el control geopolítico, es decir, por quién tiene más dominio eh, geográfico, se están desarrollando aquí. Es decir, esto sigue siendo el centro, digamos que el centro de discusión a lo largo de los años en el mundo. Mesopotamia se desarrolló aquí, aquí pasan los dos ríos. Y entonces ustedes siempre dicen, escuchan en noticias que no, en Oriente Medio se bombardeó, que los fundamentalistas islámicos, musulmanes, todo eso está pasando aquí, en donde fue Mesopotamia. Es decir, sigue siendo el centro del mundo, sigue siendo Mesopotamia. Todos los ojos del mundo siguen puestos aquí. Que no, que Israel le quitó una parte a Palestina. ¿Dónde queda eso? ¿Dónde quedaba Mesopotamia? Aquí queda Mesopotamia. ¿Dónde queda Egipto? Aquí al ladito. ¿Dónde quedaba la civilización india? Aquí, en estas dos vertientes, aquí. ¿Dónde queda la civilización china? Aquí. Entonces, des en cuenta que todas estaban pegaditas. Y al estar pegaditas, pues, el flujo de conocimientos, el flujo de costumbres, de tradiciones, pues se dio no solamente por vía marítima, sino por vía terrestre. ¿Dónde estaba la región andina, las civilizaciones andinas? Aquí, lo que conocemos como Perú, Bolivia, Chile, parte de Colombia hizo parte de la civilización, y las civilizaciones de Mesoamérica aquí. Eso para que se ubiquen en todo, o sea, viendo el mapa mundi, porque si vamos al, al mapa pequeñito, pues des en cuenta. Entonces, lo que les decía, miren, Mesopotamia atravesada por los dos grandes ríos, Éufrates y Tigris. Y no solamente los dos grandes ríos, sino la desembocadura al Golfo Pérsico. ¿Sí? Es decir, tenían salida al mar. Egipto atravesada por todo el río Nilo. Y las dos grandes ciudades, Memphis y la otra que no recuerdo el nombre, ahí, al lado del río. Esperaban la creciente, que bajara la creciente para poder cosechar. India, río Indo, mírenlo, y el río Ganges, se me olvidó ponerlo en nuestros apuntes. Dos ríos, las dos ciudades más importantes pegaditas a los ríos. Ahora vamos a China, río Amarillo y río Azul, las dos ciudades más importantes pegadas al río. Vamos ahora para América Andina. La primera civilización se llamó Chavín, la civilización Chavín, donde pegada al Océano Pacífico. Mesoamérica, la cultura más importante, la primera. O sea, y aquí hablamos de cultura porque para hablar de civilización tenemos que unir todas las culturas que hubieron aquí, como las mayas, como los zapotecas, como Teotihuacán. Todas estas eran culturas, pero cuando se unieron todas, lograron ser una civilización. ¿Y dónde estaba? En el Golfo de México, ¿sí ven? La salida al mar. Entonces,
volvemos a decir que la relación entre la sociedad y la naturaleza fue fundamental para el desarrollo y el establecimiento de nuestras primeras civilizaciones. Chicos, ¿hasta ahí preguntas o ha quedado claro? No, profesor, claro. Claro. Está claro, Claro, profe. profe. ¿Listo? Entonces, sí, miren, esto es un mapa conceptual de las principales características de las civilizaciones. Nuevas formas de vida, cambios económicos y sociales, es decir, los excedentes, es decir, cuando no solamente se cosechaba para satisfacer nuestras necesidades, sino además para tener excedentes que se pudieran comercializar. A partir de eso aparecieron los artesanos, aparecieron los comerciantes y a su vez los sistemas de transporte. Cambios políticos. Se establecieron las ciudades con estos avances en arquitectura, estas ciudades que necesitaban una administración, un gobierno, y ese gobierno estaría presidido por reyes que a su vez establecían leyes como el Código Hammurabi y a su vez establecían impuestos, es decir, le cobraban a la gente para poder seguir administrando esas grandes ciudades. Y aparece la escritura. Jeroglífica en egipcio y cuneiforme en Mesopotamia. ¿Sí? Es decir, a través de símbolos, a partir de significados complejos, y se empieza a heredar el conocimiento, es decir, empieza a existir una cultura, ya empieza a existir una ciencia y empiezan a existir las escuelas. Esto hizo que nosotros fuéramos una civilización. Y si vamos, ya para cerrar, nos acaba el tiempo, a mirar la primera civilización mesopotámica, pues yo les subí, el día de ayer, les subí este mapa conceptual en donde explica básicamente cuándo, 3500 antes de Cristo, dónde, entre el río Éufrates y el río Tigris, cómo era su economía, agricultura, ganadería, comercio, artesanos, cómo era su sociedad, rey, grupo de dirigentes, es decir, sacerdotes, personas libres, es decir, comerciantes, y esclavos. La historia, es decir, los distintos imperios que pasaron, los sumerios, los babilónicos y hasta los griegos. Arte y cultura, la astronomía, la medicina y las matemáticas. ¿Se acuerdan que un video que les mostré decía cómo a partir de los dedos se había logrado contar? Se llamaba Profe, Dime. pues acá en el mapa conceptual que le cuento, dice que India que aportó que el ajedrez, las matemáticas y el budismo, pero pues no sé, ahí Claro. porque Es que entre todas, por eso les decía, entre todas lograron darnos a nosotros lograron darnos a nosotros, ¿cómo se dice esto? Aportes científicos entre todas. Cuando yo digo aquí en Mesopotamia es porque Mesopotamia nos permitió, si quieren la próxima clase vuelvo y les repito el video, cómo podíamos contar a partir de los dedos, ¿se acuerdan? Que uno contaba con las falanges de los dedos, podría sumar y restar. Aportaron también las bibliotecas y la literatura, cómo era su hábitat, pues a partir de ciudades, templos, talleres, palacios. Bueno, esto es para que ustedes le peguen una revisada a este mapa conceptual y con esto creo que finalizo el recuento de lo que llevamos hasta el día de hoy, visto en nuestra clase de sociales. ¿Listo, chicos? Sí, señor. Chicos, no se les olvide, no se les olvide, Sí, señor. no se les olvide haber marcado la asistencia. Listo, chicos, nos vemos en ética. Bueno, profe. Bueno, chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Profe, ¿sí, mi amor?
Sí. Bueno, adiós. Tienes que revisar ese mapa. Hola, Juan Camilo Huertas Briñes.